Bueno chicos, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a desarrollar ahora síndromes dérmicos. Se supone que hasta esta clase es el primer examen parcial. Y ustedes me han pedido postergar una semana más, ¿no? ¿Cierto? Entonces estaremos haciendo la otra clase lo que es osteoarticular 1, ¿no? Y la subsiguiente estaríamos dando el examen. Imagino que hay menos alumnos porque ya han empezado a dar exámenes, ¿no? De esos otros segmentos que están examinando. Suele pasar, es frecuente. Muy bien. Cuando hablamos de síndromes dérmicos, lo estamos enfocando en base a una semiología de piel establecida, que lo hemos mencionado. La piel con sus funciones y con sus capas. Entonces ahora vamos a tocar algunas enfermedades sindrómicas, o algunos síndromes dérmicos. Y vamos a tocar, por ejemplo, psoriasis. Es muy frecuente la psoriasis. Es una enfermedad inflamatoria, afecta 1 a 2% de la población en el contexto general. No hay una etiología clara. Comentan que es hereditaria, infecciosa, fármacos, traumáticas, ambientales, hasta psicógenos, ¿no? ¿Pero qué es? Son lesiones descamativas que se van a presentar en la piel. Son esas lesiones psoriásicas, ¿no? Y vamos a encontrar varios tipos de psoriasis. Comúnmente, en semiología, vamos a mencionar diferentes tipos, como les decía, de psoriasis. Por ejemplo, la psoriasis vulgar, normalmente ubicadas en áreas extensoras. Vamos a ver en cuero cabelludo, vamos a ver en codos. Como les comenté, el agente etiológico es multifactorial, desde hereditario hasta infecciosas, porque por ejemplo la psoriasis gotata o gutata, o psoriasis en gota, normalmente es una psoriasis que cursa con pequeñas gotitas o pústulas, y sabemos que pústulas son colecciones de pus, y normalmente están asociadas a procesos infecciosos. Por ejemplo, en el contexto de un proceso faríngeo, faringoamigdalitis supurativa, algunos pacientes, sobre todo pequeños, desarrollan este tipo de psoriasis gutata, en gotas, que se caracteriza principalmente porque son gotas de pus. Así también tenemos al eritema psoriásico, donde se afecta el 90% del cuerpo y generalmente curso con eritema y no tantas placas descamativas como nosotros podemos observar en la psoriasis vulgar, ¿no? Estas lesiones descamativas, estas ránicas, uno los raspa, ya sea con la técnica de raspado de broca o otra técnica, y vamos a ver que se descama la epidermis, esta capa córnea que tenemos, está en exceso y esa se descama. En cambio, el eritema psoriásico no tiene ese componente. La psoriasis invertida simplemente es al revés. Si la psoriasis vulgar se da en zonas extensoras, la psoriasis invertida se da en zonas infecciosas. Acá también tenemos otro tipo de psoriasis, la psoriasis de las uñas, ¿no? Con lesiones, con punteados en la lámina ungueal, generalmente amarillentas, ¿no? Que a veces incluso impresionan un aspecto infeccioso, ¿no? Entonces vamos a tener onicodistrofia, hiperkeratosis. Después la artropatía psoriásica, que no es nada más que componentes inflamatorios a nivel de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones que normalmente están alrededor de las articulaciones. Así también vamos a encontrar la psoriasis generalizada y las psoriasis localizadas, ¿no? Entonces simplemente son variantes. Pero en el contexto, una enfermedad inflamatoria que tiene varios orígenes o varios agentes etiológicos que condicionan la aparición de psoriasis. Y yo casi seguro que ustedes en algún momento han visto pacientes con psoriasis, ¿no? Aquellos pacientes que tienen, generalmente la vulgar es la más común, aquellos pacientes que tienen como escamas en ciertas zonas de la piel. Y uno le raspa y se va cayendo esa capa córnea que está crecida o que está incrementada en su contenido o en su volumen. El diagnóstico
El raspado metódico de Brock, que consiste simplemente en raspar con un objeto romo esas lesiones descamativas. ¿Y qué vamos a encontrar? El famoso signo de Auschwitz, que después de descamar tenemos un punteado rojizo eritematoso en la superficie de la cual hemos descamado. Este es un signo patognomónico. Y si yo digo que es un signo patognomónico, es un signo que solamente se presenta en una enfermedad. Eso es la definición de un signo patognomónico. ¿No es cierto? Por ejemplo, el signo de Koplik. ¿Qué es el signo de Koplik? ¿Dónde se presenta? No. La boca es muy grande. En la dentina no. Mucosa. A nivel de las encías, ¿no? El segundo premolar aproximadamente es como un punteado, ¿no? Que es algo patognomónico, por ejemplo, en el sarampión que mencionaba tu compañero. En cambio, este signo de Auschwitz, que es ese punteado hemorrágico en la superficie que hemos raspado, es algo típico, clásico, que no se va a presentar en otra enfermedad que no sea en la psoriasis. Otra enfermedad, pénfigo. No era tan frecuente en nuestra zona, pero últimamente se está viendo varios pacientes con pénfigo. Era hace un tiempo atrás, durante este año, hemos encontrado varios casos de pénfigo, varios casos de pénfigo. Está en el grupo de enfermedades ampollares. Entonces, ¿qué es el pénfigo? Es una enfermedad ampollosa causada por la presencia de autoanticuerpos. ¿Qué significa esto? Que el mismo organismo va a reaccionar contra el propio organismo y va a hacer daño. O sea, tenemos nuestro organismo que está reaccionando mal y va a generar daño a nuestro propio organismo. ¿Y cómo se da este daño? Este daño será porque va a haber o va a existir estos autoanticuerpos que se van a ir contra las desmogleínas. ¿Y qué son las desmogleínas? Simplemente son las proteínas que hacen que las células se junten, que se peguen, que se adhieran. Y si no hay este componente, se abren las células y se generan espacios donde va a haber líquido. Frecuentemente entre los 40 y 70 años, bueno, ese es el predominio. Y hemos tenido buenos casos de pénfigo en el hospital. Curiosamente, como les decía, este año, entre los primeros meses, hemos tenido bastante casuística de pénfigo. ¿Por qué se nos mueren los pacientes con pénfigo? Infecciones. Porque, ¿qué hemos dicho? Que una de las principales funciones de la piel, de esta capa, la función protectora, que nos evita que todas las bacterias, virus, etcétera, que están en este medio ambiente, por llamarlo así, ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, estas enfermedades cutáneas generalmente se nos complican por eso, ¿no? Por ejemplo, acá como les mencionaba, ¿no? En la patogenia se producen inmunoglobulinas G contra las desmogleínas. Y estos pueden ser de tipo 1, de tipo 3, o también alterarse otro tipo de mecanismos intercelulares que van a hacer que simplemente se presenten o se formen estos espacios y que se dé la enfermedad ampular, ¿no? Ampollosa. Entonces siempre hablamos de desmogleínas y siempre hablamos de autoanticuerpos que cursan con estas lesiones y que lo que hacen es justamente romper estas proteínas que hacen que se junten las células. Por ejemplo, grupo de enfermedades caracterizadas por clínicamente formación de ampollas, por eso son enfermedades ampulares. Histológicamente se forman en la epidermis y se forman por acantólisis, ¿no? Inmunológicamente, presencia de anticuerpos dirigidos justamente contra las desmogleínas, que son proteínas de las células epidérmicas, indicadores y epitelios. Enfermedades ampollas caracterizadas por las ampollas de ubicación intradérmica, ¿no? Entonces, justamente a nivel de esa zona, de esas uniones, es que se rompe, ¿no? Perdón, intraepidérmica, ¿no? No es intradérmica, porque son en la capa epidérmica, no en la dérmica, en la epidérmica, donde se forman estas lesiones ampulares. Y vamos a tener las más frecuentes, que van a ser el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo.
A ver. Lusa. ¿Cuál es la diferencia semiológica entre un pénfigo vulgar y un pénfigo foliáceo? La diferencia es que el otro va a ser de escamatillo, el psoriásico. Pénfigo se va a generar ampollas, pero Claro que se va a generar ampollas porque son enfermedades ampollosas, ¿no? es que va a afectar la mucosa, ¿no? La mucosa. ¿Quién o qué afecta a la mucosa? El pénfigo. Niña de Guzmán, no le soples a su compañero. A ver, Mamani. Entre los dos pénfigos. Sí. Ya. Entonces vamos a ver que en el caso del vulvar se le conoce, o van a tener la diferencia principalmente por la que vendría a ser la distribución. En el caso del vulgar hablamos a nivel de lo que vendría a ser la boca principalmente, y en el caso del foliáceo hablamos de los genitales. La diferencia va a ser qué cosa afecta. En el caso del vulgar va a afectar lo que vendría a ser tanto el filtro como la mucosa, mientras que en el foliáceo no afecta en la mucosa. En el caso del vulgar vamos a ver que está acompañado por lo que vendría a ser fiebre, inicio a nivel de la boca. Y son Ya se ha enredado un poco, ¿ah? lesiones. La única diferencia típica para que ustedes se den cuenta es que el vulgar te afecta a mucosas, ya sea de genitales o ya sea de boca. Es la gran diferencia. Acá está el vulgar y el foliáceo, ¿no? Quedan antecedentes por las mucosas, ¿no es cierto? Eso es lo más llamativo en ambos grupos. Etiopatogenia, prácticamente lo mismo, pero miren, hay un pénfigo medicamentoso. Por eso les decía que cuando hablamos de enfermedades ampullares tipo pénfigo, tenemos varias etiopatogenias, ¿no es cierto? Y en este caso es inducido por medicamentos. Y sin ir lejos, un medicamento que se usa con mucha frecuencia que es el captopril. Y algunos van a estar en relación al uso del medicamento. O sea, le quito el medicamento y ya no hace pénfigo. Pero otro grupo, pese a que ya le he quitado el medicamento, sigue desarrollando la enfermedad porque desencadenó esta respuesta autoinmunitaria que no se va a controlar. Otro pénfigo paraneoplásico, otro tipo de pénfigo es el paraneoplásico. En el pénfigo paraneoplásico hay algo muy característico, que es la presencia de las lesiones ampollosas dolorosas, o que duelen más de lo que normalmente suelen doler. ¿Y por qué se presentan? Justamente porque como cualquier enfermedad o cualquier síndrome paraneoplásico, son enfermedades que se están siendo desencadenadas por la neoplasia de base. En este caso, la neoplasia, tipo linfomas o alteraciones de este tipo, generan esta respuesta produciendo enfermedades ampullares. Nos encontramos pénfigo, es como una trombosis venosa en muchos casos, ¿no? Tenemos trombosis venosa profunda y luego encontramos cáncer. Acá está el pénfigo vulgar, que afectaba mucosas. Acá tenemos el pénfigo vulgar, además que hay erosiones a nivel de la piel. Y créanme que son lesiones bien generalizadas, ¿eh? Miren, por ejemplo, los famosos surcos de Breau en estas uñas, que te están diciendo hoy hay compromiso de la matriz, hay un detenimiento en el crecimiento. Y miren ese pénfigo vulgar de una variante vegetante, ¿no? O sea, ¿por qué vegetante? Porque tienen aspecto de verrugas. Obviamente esto va a depender mucho de la fase en la cual encontramos al pénfigo, ¿no? A ver.
Acá, por ejemplo, pénfigo foliáceo, ¿no? Entonces, hay un famoso signo que nos ayuda mucho a reconocer a veces estas lesiones ampulares. A ver, Montalvo. ¿Dónde está Montalvo? A ver, ¿qué es el signo de Mikolski? El signo de Mikolski consiste en realizar una presión en la zona anterior y si hay un desprendimiento de los piernas, entonces sería Mikolski positivo. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? El signo de Mikolski. Se presiona la zona y vemos no solamente la zona apoyada, sino zonas aledañas y vemos cómo se descama la piel, cómo se desolla en términos criollos, ¿no? Acá tenemos el pénfigo foliáceo en forma generalizado y depende mucho de la fase, ¿no? Incluso esta es una etapa eritrodérmica y la otra es una etapa queratósica. Obviamente es la misma enfermedad en diferentes fases. Pénfigo por medicamentos y el pénfigo para neoplásico. Pénfigo por inmunoglobulina A y son esas fases en relación al pénfigo. Otra enfermedad muy común es el vitiligo. Yo creo que sí, todos han visto en algún momento vitiligo, ¿no? Sí. Es una enfermedad bastante común, bastante frecuente, y lo que hay que diferenciar es el tipo de vitiligo. Tenemos el vitiligo como una enfermedad en la cual va a existir el daño hacia las células melanocíticas que forman melanina. ¿Quiénes nos dan la melanina? Los melanocitos. Entonces, si yo tengo una enfermedad autoinmune en la cual se dañan los melanocitos, no se van a producir melanina. Y si no se produce melanina, no va a haber pigmentación en la piel. Habíamos comentado en una clase anterior que existen 3 factores por los cuales nosotros tenemos color en la piel. Uno era la melanina. La melanina es un producto de los melanocitos. La hemoglobina, que es un pigmento que hasta en sus conceptos dice, no, es el que da color a la sangre. Pero así como da color a la sangre, nos ayuda a definir un color en nosotros. Y después los carotenos y las bilirrubinas. Ese conjugado nos va a dar una coloración. Si yo no tengo melanina, ¿traducción de cuál va a ser? Ya, ¿es una mancha o son así pigmentadas? ¿Ya? Pigmentación estamos hablando. ¿Pero qué color va a adoptar esa zona? Blanca. ¿Qué color va a ser? ¿Blancas, pálidas y uniformes? Generalmente son rosadas. ¿Ah? Claro, en el vitiligo, como que todavía quedan efectos de zonas, lo que caracteriza principalmente son, dicen, ¿no?, manchas aporcelanadas, ¿no? Pero, ojo chicos, o sea, si no existirían melanocitos y nada de melanina, lo que tendría que primar es la hemoglobina y los carótenos. Bueno, enfermedades, está dentro del grupo de enfermedades autoinmunes. Miren las variantes, ¿no? Hay variantes. Por ejemplo, acá en cara, ¿no? ¿Es asintomática? Sí, Claro. Recontra asintomático. No te va a doler. ¿Qué te va a doler? No. Puede dar en cara, en manos, puede ser localizada o generalizada. Recuerden que en algún momento comentamos, ¿no? Manchas o máculas localizadas y generalizadas. Las localizadas eran un ejemplo, el vitiligo, pero también debería entrar entre las generalizadas cuando el vitiligo pues es generalizado, ¿no? Es raro, pero se da. En la residencia, cuando yo me formaba ya, tenía un asistente que era emergenciólogo y realmente el primer año tenía unas lesiones pequeñas, pero terminó
en forma generalizada y era de esos asistentes que te paran gritando, castigando, enojando y todo el rato están molestos, ¿no? Encuentran, ¿no? Siempre ahí en todo lado. Y se empezó a experimentar. Hicieron todos los esquemas de tratamiento hasta llegaron a foto no sé qué más y recién controló, ahí poco a poco. Pero aquello quería llegar con el ejemplo, que a veces el mismo estrés genera respuesta autoinmunitaria que se daña. Generalmente el vitiligo está asociado a un grupo de personas que andan muy estresadas o depresivas, ¿no? Muy común, ¿ah? Miren, la epidemiología predomina en mujeres en edad media. ¿Ustedes tienen edad media? Más o menos, ¿no? Aún te estás librando, dice, del vitiligo. La presencia a nivel mundial, 1% de la población, es bastante, ¿no? 50% de los casos comienza entre los 10 y los 30 años de edad. Ahí están, ¿no? Y afecta a todas las razas, ¿no? Imagino que es un poco más incómodo en raza oscura, ¿no? Porque eres morenito y tus manchas blancas, ¿no? Más notorio, por llamarlo así, ¿no? Acá está la etiología. Bastantes, bueno, hay factores genéticos, dominantes, antecedentes familiares. Miren las teorías que explican su etiología. Tenemos factores autoinmunitarios, tenemos factores citotóxicos, bioquímicos, oxidantes, nerviosos y virales. O sea, no solamente tienen origen. No es como cuando hablo, por ejemplo, de albinismo. Es hereditario. Acá tengo varios factores. O no es como cuando hablo, por ejemplo, de pénfigo inmunitario. Este tiene varios factores. Y generalmente en gente estresada, ¿no? Y acá había un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos melanina. ¿Dónde están las células melanocíticas? ¿Dónde? En la epidermis. ¿Qué parte de la epidermis? En la epidermis, pero no sabe dónde. En la capa basal, juntamente con las células de Langerhans y los factores de Meckel, ¿no? Es la capa basal. Acá hay varias teorías. Por ejemplo, la teoría autoinmunitaria que sostiene que los melanocitos son destruidos por ciertos linfocitos. Presencia de autoanticuerpos contra la melanina en casos de vitiligo, aberraciones inmunitarias. Por ejemplo, la otra teoría neurogénica, interacción de los melanocitos y las células nerviosas que se ubican en esa zona. Por eso que también se menciona como factores neurológicos, ¿no? En la semiología vamos a tener diferentes tipos de vitiligo. Algunos van a ser segmentarios, localizados, generalizados, y sus diferentes variantes, ¿no? En la cara anterior o en la parte anterior o posterior del cuerpo, ¿no? Miren, suelen aparecer en zonas de roce o fricción, pueden afectar las mucosas bucal o genital, pueden ser confluentes y formar figuras irregulares. Máculas, sabíamos que eran de 5 milímetros para abajo, algunos autores 1 centímetro. Sin embargo, algunos libros dicen que mácula de 1 centímetro para abajo, que creo que es lo más práctico, y más de 1 centímetro se llama mancha. Distribución, la vulgar, miren cómo está ubicada la vulgar, la acrofacial, la universal, la focal y la segmentaria. Segmentos, simplemente por el porcentaje, ¿no?, de compromiso cutáneo. Acá lo mismo, tipos clínicos, focal, segmentario, generalizado, universal. En todas las variantes, en todas las formas, es asintomático. Y en todos los casos es con una lesión que se presenta justamente en las células melanocíticas. Y ojo, que hay una gran diferencia con
albinismo, en el cual el albinismo no se produce por lesión de la célula melanocítica, Congénito. se produce por la síntesis de la melanina, pirosinasa. Entonces la pirosinasa participa en la producción de melanina. Los melanocitos están ahí, pero no produces melanina. En cambio acá no tienes melanocitos y por ende obviamente no tienes melanina, ¿no? Pero en el grupo de albinismo es porque no hay producción de melanina teniendo melanocitos. Vitíligo acrofacial, albinismo, ¿no? Albinismo es una condición genética. Estos sí son genes. Entonces, aquí sí, no hay producción de melanina. No hay producción de melanina. ¿Tu apellido? Jackson. ¿Y de la otra persona que participó con su epidermis? Tú no, aquí me dijo que dónde estaba ubicada y no sabía dónde estabas. Acá están, chicos, por si acaso sus orales, ¿ah? Creo que ya todos tienen orales. Me está faltando desde acá, ¿no? Se supone que estos alumnos Montalvo, Monterroso estarán viendo, ¿no? Porque ahorita les va a tocar, ¿no? Solamente este bloque me falta desde Trenes hasta Monterroso. Y se supone que todos ya tienen un oral. Muy bien. Definición: condición genética causada por un conjunto de trastornos genéticos hereditarios. Combinación de genes portadores de sus padres. Acá hay algo curioso, ¿no? No solamente es piel, sino también hay lesiones a nivel del hombro, conos y bastones. Incluso compromiso o atrofia a veces de ciertas zonas, de ciertos componentes oculares que nos permiten la visión. Y no es que el paciente con albinismo, que ya de por sí, por no tener pigmentos oculares, está mirando así como cuando tenemos mucha luz, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes están con mucha luz, digamos, expuestos a tanto sol? Están mirando así, ¿no? Para cuidar que no los moleste. A ellos son más sensibles. A condiciones normales nuestras, ellos están igual, ¿no? Porque no tienen esos pigmentos que le permiten tener una buena visión, porque están comprometidos conos y bastones, que son pigmentos a nivel ojo. Es por eso que también tienen este componente. Ahora, también tienen otro componente, por eso que a veces tienen estrabismos o tienen alteraciones oculares. ¿Por qué? Porque este mismo quiasma óptico, en vez de... ¿Se acuerdan cómo es, no? El quiasma óptico. La intercruzación, unos van recto y los otros se intercruzan. En ellos no hay ese intercruzamiento. Ah, te preguntaba tu apellido. No se correcto. Entonces, así es el tema ocular con ellos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 son variantes nada más. Etiología. Miren, dense cuenta, este paciente, por ejemplo, tiene de por sí estrabismo. ¿Qué color son sus ojos? Rosado. Rosados. ¿Se acuerdan por qué les dije? La hemoglobina. Predomina la irrigación. O sea, y la irrigación con hemoglobina. Bueno. Ese es el punto, ¿no? Tipo 2, tipo 3 son variantes simplemente. Miren las manifestaciones clínicas. Bajo visión, no tenemos bastones. Fotofobia, no sé si llamarlo fotofobia, ¿no? Pero sí, ¿no? Si salgo al sol ya no puedo ver y me escapo. Algo de fotofobia habrá, ¿no? Porque realmente salen a la luz y ellos están, es como ustedes estarían en un cuarto blanco con mucha luz, ¿no? O sea, no van a poder ver. Eso les pasa a ellos. Nistagmos, ¿no? Falta de pigmento en la piel y ojos. Son muy sensibles a las quemaduras. ¿Por qué? Porque no tienen el mecanismo principal de protección,
acuerdo a los rayos ultravioletas. ¿Cuáles son? Se queman, ¿no? Recuerden que tenemos 6 tipos de bronceado, ¿no? Los de tez blanca no se suelen broncear, se suelen quemar. Entonces están en ese grupo que se reencuentra, queman, ¿no? Porque no tienen el mecanismo principal de protección que lo dan los melanocitos. ¿Por qué los de tez blanca tienen pecas? Porque son pecadores. Tú debes ser bastante bloqueador. Dice debería, ¿no? Es un mecanismo carísimo donde usamos bastante bloqueador. Recuerden, por ejemplo, los rayos UV, una parte que te van a hiperpigmentar, y los de tez clara se hiperpigmentan con sus famosas pecas, ¿no? Pecas tienen, o manchitas. Y el otro mecanismo es el engrosamiento de la piel, porque los rayos UV van a entrar hasta la capa reticular de la dermis, y ¿qué van a hacer? Las van a engrosar y van a hacer perder esa elasticidad. Por eso que los de tez clara, en relación a la de tez oscura, teniendo la misma edad, el de tez clara parece de más años y envejece más rápido, ¿no? Sí, pues, eso suele pasar. Y es por eso, por los rayos ultravioletas. Claro, si se protegen bien como su compañera, van a parecer jóvenes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay síndromes, hay piel, ojos, variantes nada más. Y bueno, para tocar el último síndrome, que es el acné, ¿no? O enfermedad, ¿no? Creo que todos tienen acné, ¿no? Se supone que las mujeres son las más propensas a tener acné que las varones. Eso tiene que ver mucho con una hormona. No, De hecho, el acné tiene que ver con la testosterona. así es. ¿Las mujeres tienen testosterona? Sí, doctor, Claro pero que sí. en grandes cantidades. A menos que se presenten desbalances. Pues sale el hormonales. hirsutismo. Por eso justamente, ¿en qué edad les da con más frecuencia a las mujeres o varones, no? Pubertad. Justamente por estos cambios hormonales. La dihidroandrosterona, ¿no? Que normalmente es un principal estimulante de las glándulas sebáceas, la grasita del componente luminoso, ¿no? Entonces, en esta etapa generalmente se incrementa la producción de sebo, que se tapa comúnmente por la capa de queratina del folículo piloso y se forma el comedón o el acné. Yo creo que todos hemos tenido, yo sí he tenido, no mucho, pero sí, ¿no? Casi todos, ¿no? Tenemos un acné ahí por alguna zona. Entonces, es una obstrucción e inflamación de la unidad pilosebácea. ¿Dónde está el sebo acá? En varones y mujeres en la etapa adolescente, predominan mujeres. Formas más graves ocurren en varones, más graves, pero más frecuentes en mujeres. En mujeres es más persistente en brotes periódicos, ¿no? A la cierta edad es hormonal. Incluso hay acné neonatal, ¿no? Hay acné neonatal, imagínense acné neonatal, pero es por carga hormonal de la madre, ¿no? A ver, polimorfo, acné, vulgar, miren estas lesiones. ¿Qué tipo de lesiones nos da el acné? Si hablamos de lesiones primarias y secundarias en la piel. ¿Pero qué tipo? Pústulas. ¿Y pápula es secundaria? Entonces, ¿Pústulas? ahí tienes un acné, por ejemplo. Uy. Ay, un niñito tienes. Pero es normal, pues ya yo no tengo el por ahí. Y eso va a desaparecer además, si no te estás holgando, ¿no? ¿Por qué algunos tipos de acné nos dejan cicatriz? ¿Piel queloide? ¿O piel queloide? No, porque todo el rato se le están morgando y están dañando la capa reticular. Y cuando daña capa reticular les deja la cicatriz. Entonces, principalmente, como les decía, ¿no? La glándula sebácea se hiperproduce, se tapa el folículo, ahí se mete una bacteria y ahí nos da el famoso acné. Aquí está. Bien. En el caso de su compañera me ha dicho que está ansiosa, convive con estrés. Es su caso, miren. Ansiedad. Predisposición. Aumenta la producción de sebo
A eso se le mete una bacteria, prolifera, altera el revestimiento folicular y se forma el comedón o el acné. El acné, dependiendo de su fase, ¿no? Puede ser pápula, puede ser pústula. El comedón es una lesión quiste, ¿no? Miren en la topografía, epidemiología, miren, hasta por edad dice ahí acá. 20 a 29 años, 30 a 39 años, mientras más edad, menos acné. En la fisiopatología, formación del comedón por el acúmulo de queratina y sebo en el folículo, proliferación del Propionibacterium acnes que va a dar inicio al proceso inflamatorio infeccioso que se traduce clínicamente entre pápulas y pústulas. Inflamación intensa y profunda que se correlaciona clínicamente con la formulación de nódulos. Hasta hay nódulos, ¿no? Completas a veces son nodulaciones. ¿Qué era un nódulo? Sobrepeso. ¿Qué era un nódulo? No. A ver. Una elevación de consistencia sólida. ¿Nódulo? No. Recuerden, pápula. Elevación menos de 0,5 centímetros. Mayor a Resumen. 0,5. Fractal. Blanco. Conjunto de pápulas. Siempre 10. Tubérculo. Lesión que se puede ver y se palpa. Nódulo, lesión que no se puede observar, pero se puede palpar. Creo que había leído, ya me he olvidado. Ahí está, bloqueo de los canales foliculares, aumento de queratina, células cornificadas formando un tapón, se agranda, crece y después el comedón se abre, ¿no? Y acá tenemos las diferentes, lo mismo, ¿no? Acá está el Propionibacterium acnes, inflamación, lipasa, proteasa, factores químicos tácticos, atraen neutrófilos, producen hialuronidasa, derecha en la pared y pápula roja. Lipasa, hidrolizan triglicéridos, sebáceos, ácidos grasos, comedones y cigarrita, ¿no? Es el fondo eso, ¿no? O sea, simplemente mayor grasa, tapado el folículo, se tapa con capa de queratina y se mete la bacteria. Ustedes recuerden, si han ido a recibir tratamiento para su acné, ¿qué les han dado? Hibernet. Exfoliante. El exfoliante era pues para bajar la capa de queratina, ¿no? Que está taponeando. Pero suelen usar con mucha frecuencia un antibiótico. Doxiciclina. ¿Por qué antibiótico si es grasa? Es porque tiene un Justamente origen el antibiótico bacteriano. es para matar esta bacteria que está generando la inflamación a nivel de la célula sebácea, que es el Propionibacterium acnes, y que da el minoxiclina o doxiciclina, ¿no es cierto? Antiguamente usaban litromicina, usan antibióticos, ¿no? Y localmente unas cremas que tengan exfoliantes o que tengan antibióticos locales incluso. Porque ¿quién te está produciendo la inflamación? La bacteria. Entonces mata el causante y tienes, pues, ¿no? Clasificación, miren estas lesiones inflamatorias. ¿Qué hay acá? Pápula, pústula, nódulo, quiste. Y miren, hasta acné quístico, ¿no? Pioderma facial, acné conglobal, acné fulminas, que produce cicatrices, ¿no? Sí, yo conozco algunas personas que se han mudado tanto que se han dejado cicatrices. O tal vez su acné era muy severo, ¿no? Y yo no sé por qué la pasión de reventar granos, ¿no? El viernes. Ven ahí, están ahí sacándose los acnés, ¿no? Es así, pues, es la realidad, ¿no? O sea, y eso es lo que genera mayor inflamación, mayor infección y mayor cicatriz. Traumada con su el acné neonatal, el acné del lactante, son variantes más, acné infantil, acné prepuberal, que creo que es, no, el puberal es el más común, ¿no? El adolescente, ¿no? Es el más común, ¿no? Justamente por los cambios hormonales que se presentan en esta edad, donde va a tener pues, diferentes variantes, ¿no? Por suerte ahora hay más acceso a la salud y todo ese tema, entonces es más fácil tratar un acné que antiguamente. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con la fiebre reumática. ¿Tenemos todavía fiebre reumática? Claro que tenemos fiebre reumática, pero por suerte ya no es tan común. Pacientes jóvenes con cardiopatía o con nefropatía,
por fiebre reumática era porque el acceso a salud antes era más complicado. Por eso que la gente antes vivía menos años. Y actualmente por los accesos de salud, aunque ni tantos accesos de salud hay, estamos mejor, ¿no? Justo ayer, para el sábado, creo que llegaron congresistas, ¿no? 5 o 6 congresistas llegaron al Cusco. Sí, me llamó ayer el gobernador a mí, porque es una de las congresistas se había descompensado. Le llevaron a un establecimiento de salud, que era bien, sin nada más. ¿Qué había pasado? 3 gotitas de pisco sour, pues se había tomado, algo así era la historia, ¿no? Entonces, pero la mala atención de salud a esa hora domingo me va a contestar, ¿no? Yo tenía partido de fútbol, pues estaba despierto ese rato. Pero sí, me llama 6:30. Entonces, en esos casos a veces te da ganas de llevarlos al hospital para que vean cómo es la realidad, ¿no? Están pues todos asustados porque se ha muerto el anterior congresista en Arequipa. No, Ahí estaba, él mismo me dijo, no, estaban medio preocupados. Fue a ver el tema de todas maneras y ya estaría solucionado, ¿no? Pero al menos pues hay acceso a salud ahora. Antes era más complicado. Entonces, por eso es que todavía tenemos algunos pacientes con fiebre reumática. Yo creo que para las generaciones de ustedes no va a haber. Porque la fiebre reumática es una faringitis, una amigdalitis. Que progresa y que te malogra el corazón, te malogra las articulaciones, todo eso, ¿no? Y por eso es que no tenemos tantos casos, por ejemplo, en este caso en pie, ¿no? Porque vas al hospital, pides un tratamiento y te dan, ¿no? Al menos en nuestra zona. Pero antiguamente no era tan sencillo llegar a los accesos de salud, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cuántos años de vida tenemos ahora. ¿Cuál es el promedio de años de vida? 80 y tantos. 77, 75 años, ¿no? 77, 75 años. Pero cuando yo empecé la residencia, fue pregunta de examen y el parámetro era 65 años. O sea, hace más o menos un poco más de 20 años, era 65 años. Estamos subiendo. Claro, los europeos tienen mayor tiempo de vida, ¿no? Deben estar como 85, como promedio. ¿Y por qué es eso? Dieta. Pongo un ejemplo. Todos dicen que los incas vivían años, ¿no? No son los incas no vivían muchos años, 45, 50 años. Imagínense en esa época. Una 25. Una caries dental, un absceso dental, ahí quedó. Entonces, mientras tengamos más acceso a salud, mejor, ¿no? Ahí tenemos el acné conglobata, tenemos el acné fulminans y hemos acabado la clase. Perro, ¿no?